Ahí está. Bien, hermanos, buenas, bendiciones a todos. En este día estaremos abordando un tema que de una forma directa o indirecta afecta a cada uno de nosotros y está afectando también a cada uno de los países. Estaremos hablando en esta hora con el pastor Yuris sobre la ideología de género y cómo nos afecta. Para comenzar, quisiera, hermano Yuri, que nos explicara qué es la ideología de género. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, hermano. Qué bueno que podemos estar compartiendo así a la distancia por estos medios. Gloria a Dios. Mira, mi hermano, para poder llegar ahí a esa pregunta que tú me estás haciendo, hay que partir de lo general a lo particular. No se puede hablar de ideología de género sin antes salir del concepto de ideología. Ideología, que es el conjunto normativo de emociones, ideas, creencias relacionadas entre sí, que están especialmente referidas a la conducta social humana. Y por lo general constan de dos componentes, donde está la representación del sistema y donde hay un programa de acción. Toda ideología se basa en esto, la representación del sistema es la cual proporciona un punto de vista propio, particular, sobre la realidad a la cual se va a debatir ideológicamente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta por emociones, percepciones, creencias, ideas, razonamientos, a partir del cual se analiza y se compara con un sistema real o un sistema ideal alternativo el cual se busca, finalizando en un conjunto de juicios críticos y de valor, planteando un punto de vista superior a la realidad vigente. Aquí esto es a grandes rasgos ideología. Y lo segundo, como te decía, es un programa de acción que tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real a el sistema ideal que quieren implementar. En eso lo podemos decir. Ya por ahí estaríamos resumiendo qué es ideología, ¿verdad? Ideología solamente, sí. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta el carácter político que está tomando la ideología de género, aunque lo vamos a ver desde un punto de vista científico, ¿me pudieras decir, según lo que acabamos de ver ahora, por qué se percibe un marcado interés impositivo? Es decir, ¿por qué se está viendo que se está intentando imponer la ideología de género en la actualidad? Bueno, Elidel, yo pienso que aunque me estás diciendo en la actualidad, no es que en la actualidad sea el momento totalitario de la imposición de la ideología de género. Esto viene desde años anteriores, entonces no podemos hablar de una actualidad si no tenemos un pasado, no hablamos de rasgos históricos que ocurrieron para llegar aquí. La verdad que ahora hay una gran influencia de la imposición autoritativa y unilateral de la ideología de género, pero esto va pasando por diferentes etapas que la pudiéramos llamar así. Existen sociólogos que la dividen en muchas más. Aquí nosotros solamente vamos a tomar tres para manera de resumen poder llevar una idea, y la vamos a subdividir en tres. La primera etapa que vamos a estar analizando es la primera etapa de definición y redefinición de conceptos y sistemas de enfrentamiento. Esto así filosóficamente hablando, ¿por qué podemos decir que definición y redefinición? Veremos que un análisis teológico que le podemos hacer a los precursores de la ideología de género y han sido sutilmente a través de la historia poco a poco invadiendo todos los espacios. Tenemos que empezar a hablar de Simone de Beauvoir, que esta mujer sostiene que la mujer, leo y cito sus palabras, sostiene que la mujer, todas estas características que ella tiene como mujer, como cariñosa, como femenina, es un producto cultural que se ha construido a través de la sociedad, por lo que se ha referido a lo largo de la historia como mujer, como madre, como esposa, como hija, como hermana. Todo esto hay que deconstruirlo porque no es mujer en sí. Y la principal tarea que tiene la mujer en estos momentos es reconquistar su propia identidad y imponer sus propios criterios como que ¿qué cosa es una mujer? Pues muchas de las características que la mujer presenta hasta el momento no vienen dadas en su genética, sino que son educadas y son impuestas y son socializadas en este momento. La frase que resume el pensamiento de Simone
es que no se nace mujer, sino que llega una a serlo. Pero para poder entender esta deconstrucción que está diciendo Simón de la mujer dentro de la familia y de la sociedad, nosotros no podemos quitar un análisis sociológico de su pensamiento, filosófico de su pensamiento, sin analizar también la vida que ella estaba en este momento llevando. Para entenderlo, tenemos que ir un momento a cómo estaba viviendo. Y uno puede decir, bueno, ¿y en qué puede afectar lo personal con respecto al pensamiento filosófico? Nosotros tenemos que recordar que cada cual vive según piensa o piensa según vive. No sé cómo las personas lo pueden entender así, pero la verdad es que todo está estrechamente relacionado. Tú no puedes quitar el pensamiento de la persona con su vida personal. Bueno, Simón mantenía una relación amorosa con Jean-Paul Sartre, filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo, crítico literario, una célebre persona, pero sin embargo ellos nunca se casaron y nunca vivieron bajo el mismo techo y tenían una relación muy particular porque practicaban el poliamor. Ellos tenían diferentes parejas, aunque también eran una pareja en sí. Este esquema de relación que ambos llevaban cimentaba un rechazo total al matrimonio, un profundo rechazo al matrimonio, donde no veían el matrimonio como algo importante para la sociedad, basándose en conceptos existencialistas como este que te cito ahora en este momento y lo leo. Dice: el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Tremendo eso. Cuando uno empieza a mirar que el hombre no es otra cosa de lo que él se hace, vemos la interrelación que tiene con esta frase de Simón que dice: no se nace mujer, llega uno a serlo. Entonces, el pensamiento de que podemos estar analizando, hoy podemos tildar y empezar a mirar cómo la sociedad contemporánea empieza a adoptar algunas medidas que trae problemas y ambigüedad en el pensamiento social. Y en 1977, un ejemplo que te pongo, mi hermano Elidel, Jean-Paul Sartre junto a su pareja Simone de Beauvoir y a otros intelectuales de la época presentaron una petición solicitando la liberación de 2 hombres arrestados por haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad. Entonces aquí vemos hacia dónde estaba inclinada su defensa. Dicen las palabras que escribieron en este artículo. Dice: tanto tiempo en prisión para investigar un simple asunto de vicio en los que los niños no han sido víctimas de ningún tipo de violencia. Tanto tiempo en prisión es algo que consideramos escandaloso de por sí. Hoy el riesgo de ser condenado a largas penas de prisión por haber tenido relaciones sexuales con menores, tanto niños como niñas, o por haber fomentado y fotografiado sus juegos sexuales. Creemos que existe una incongruencia entre la designación de delito que sirve para legitimar semejante severidad y los hechos en sí. Y otra todavía mayor entre la ley anticuada y la realidad del día a día de una sociedad que tiende a conocer la sexualidad de los niños y los adolescentes. Hermano, cuando yo me pongo a leer esto, veo algunas palabras que son un poquito hirientes y punzantes. Dice aquí en esta, como te pude estar leyendo, dice: un simple asunto de vicio. Aquí lo están poniendo como vicio. Y después dice, y reconocen que fue hecho a niños y niñas. Dice: en que los niños no han sido víctimas de ningún tipo de violencia. Es decir, que estas personas, estos dos hombres, tuvieron relaciones sexuales con niños menores de edad. Ellos reconocen que son niños menores de edad y todavía siguen diciendo que estos niños no fueron víctimas de ningún tipo de violencia y que esto es un simple asunto de vicio. Y en el final dice que la ley, que esto no es un delito y que la ley es anticuada para la realidad. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? Que hoy en la realidad ya quieren imponer y que pueda haber relaciones sexuales con niños, lo quieren imponer. Hay muchos países que están votando a favor de eso. Bueno, para apoyarte ahí en eso que estás diciendo ahora, ya existen países hoy por hoy que los adultos pueden tener relaciones con niños mayores de 12 años siempre y cuando el niño esté de acuerdo con el adulto. Y se cree que esto se expanda por el resto del mundo, y no solo que se expanda, sino también que la edad vaya disminuyendo.
Bueno, por eso te estoy diciendo que es la definición y redefinición de conceptos. Ya tú lo estás diciendo que la edad de los niños empieza a disminuir y cuando uno lo empieza a mirar así, y como bien planteaban ellos en 1977, esta ley estaba anticuada y que no era un delito, ya hoy lo estamos viendo. Es como esta primera etapa que es definición y redefinición. Monique Wittig también tiene, que es una de las precursoras del feminismo y se utiliza como material de estudio de la ideología de género, pone que el sexo es una categoría social y no natural ni biológica. Y entonces ya empieza aquí a una definición donde empieza a chocar sociedad con biología, ciencia con sociedad. Y pone que es una relación de esclavitud hacia los hombres y define a los hombres y a las mujeres como clase y no como sexo. Y impone aquí, en otras palabras, que los males sociales que hay hoy es producto de la heterosexualidad, es decir, que las personas heterosexuales, y si ha habido guerra es por la heterosexualidad, y si hay violencia es por la heterosexualidad. Por eso se llama, y te digo, que un sistema de enfrentamiento, y llamamos a esto al reclutamiento de sectores vulnerables. Aquí donde podemos ver que convergen diferentes sectores, diferentes intenciones, movimiento LGTB, luchas raciales, feminicidio, derechos civiles, y todo se presenta bajo el mismo eslogan social, bajo la misma tarea, bajo la misma lucha, y es un reclutamiento para buscar un sistema de enfrentamiento. ¿Sistema de enfrentamiento entre qué? Entre este sistema heterosexual, que según la ideología de género es el culpable de todo lo que está sucediendo, y víctimas y victimarios, y las víctimas que son aquellos que son atacados por su manera de pensar. Entonces me estás diciendo que no es solo el planteamiento de estas personas de su ideología, de su forma de ver la vida, la implantación de ellas, sino que en este punto ya estamos hablando de un reclutamiento de otras pequeñas masas para apoyar de cierta forma y hacer más grande su rango de acción, diríamos. Sí, así mismo se puede ver de una manera sencilla para poderlo decir, porque aquí el objetivo no es dar tanto conocimiento científico ni palabras rebuscadas, sino que todo el mundo pueda comprender a una manera sencilla de qué estamos hablando. Ya nosotros vinimos y te estaba diciendo que la primera etapa era la definición y redefinición de conceptos y sistemas de enfrentamiento. La segunda etapa es la promoción ideológica, y esto es no más que a través de los medios de difusión y introduciendo contenido pro ideología, películas, artículos, novelas, Cartoon Networks, spot, y entonces buscando una victimización genérica, y la promoción ideológica empieza ligada a una estigmatización ofensiva y discriminatoria de todo aquel o aquello que no esté a favor. Esta promoción ideológica va siempre dirigida hacia las personas que aún no tienen una definición estable con respecto a la ideología de género, para empezar a confundir, buscando víctimas y victimarios, como ya te lo había dicho. ¿A favor de qué? Mira, por ejemplo, mi hermano, si tú expresas tu criterio en contra de la ideología de género, eres un homofóbico, y esta palabra está dura, ¿me entiendes? Ya cuando eres homofóbico, ya todo el mundo empieza a mirarte mal. No puedes expresar tu criterio en contra. Si reclamas tu derecho por tener una manera de pensar diferente, entonces eres un retrógrado, ¿me entiendes? No. Tu pensamiento no está actualizado. Si tú eres cristiano o eres religioso, tienes una manera de pensar, tienes una fe en algo, entonces te acusan de fundamentalista religioso, es decir, que tu pensamiento todavía está en la Edad Media y no está acorde al siglo XXI. Ahora, si a ti lo que te gusta es tener una familia convencional, padre y madre, entonces tú estás abogando por una imposición patriarcal. Porque el patriarcado es otro de los problemas, heterosexualidad y patriarcado, hay que quitarlo. Si eres una persona heterosexual y tú lo estás planteando, te acusan de supremacía machista, que lo que quieres es abolir y tener bajo un yugo a la mujer en este caso. Ese es el problema que estamos mirando con esta promoción ideológica, siempre ofensiva y discriminatoria de todo aquel que no piense a favor de la ideología de género. Eso me lleva a reflexionar en algo, ¿no? Es un poco irónico y, perdón la palabra, pero viene siendo hasta hipócrita, ¿no? El luchar por la libertad
el luchar por tener derechos y sin embargo querer oprimir a las personas que piensan diferente a ti. Esto es algo que verdaderamente te comento ahora, ¿no? Que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que un grupo que lucha por la libertad de expresión, que lucha por sus derechos, quiera oprimir a las personas que piensan diferente a ellos y no dejarlo ni siquiera expresar su forma de pensar? Porque como mismo tú estabas diciendo, si por alguna casualidad yo, aunque, y quiero dejarlo bien claro aquí, no, nosotros no tenemos nada en contra de la persona homosexual. Sabemos y reconocemos que lo que está haciendo a nuestro punto de vista no está bien, pero los aceptamos, los queremos y en ningún momento los reprimimos. Y creo que en Occidente hoy en día esas personas tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Tienen derecho a votar, tienen derecho a su salario. Él por ser homosexual o ella por ser homosexual va a ganar el mismo dinero que ganamos tú y yo si desarrollamos la misma plaza. Es decir, que vemos que están peleando en Occidente, nos están intentando imponer aquí en Occidente unos derechos que ya ellos tienen, pero están yendo más allá. Están usando la política para oprimirnos y para no dejarnos hablar. Y mucho más allá aún, para adoctrinar por medio de la educación a nuestros hijos. Eso me parece irónico y bastante hipócrita, la verdad. Ir en contra de lo que supuestamente tú estás defendiendo. Que es un momento donde debemos explicar y más que explicar, pedir y reclamar nuestro derecho a que nos respeten nuestra forma de pensar, porque nosotros en ningún momento estamos oprimiendo a nadie y sin embargo creo que estamos siendo oprimidos por medio de las leyes que se están implantando. Ahora quedaba una tercera etapa. Mira, estoy de acuerdo contigo, mi hermano, estoy de acuerdo porque algo que yo veo aquí y es que no se está mirando la acción verdadera. Aquí empiezan a hablar de violencia y empiezan a hablar de opresión y empiezan a hablar de discriminación, y eso que nosotros tenemos que buscar es la realidad de lo que está sucediendo. Mira, ¿existe violencia? Sí existe violencia y estamos totalmente de acuerdo con que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que violentan a mujeres, a niños y ancianos, pero no solamente a mujeres, niños y ancianos, sino también que violentan a hombres, sean heterosexuales o sean homosexuales, sean transvestis, sean lesbianas, porque existe algo, hermano, que hay violencia, es real. Pero el problema radica que la razón verdadera es que este movimiento ideológico pone todo su empeño en los hechos y no en las causas. Las causas son las razones reales por las que se están ejecutando los hechos, y eso nosotros tenemos que tenerlo claro. ¿Existe violencia? Sí. Pero tenemos que hacer una pregunta, todos tenemos que hacer una pregunta: ¿por qué existe tal violencia? Y nosotros podemos empezar a buscar aquí las causas. Mira, existe drogadicción, existe alcoholismo, existe prostitución, existe pobreza, y todo esto genera todo lo otro que estamos hablando. Sin embargo, aquí la amplificación de la noticia no es acerca de que hay una violencia, ¿no? Sino es que un heterosexual agredió a su esposa, maltrató a sus niños. Que un heterosexual, esa es la amplificación de la noticia, agredió a un homosexual. Pero nosotros podemos hacer una pregunta, y eso está en la internet ahí para buscarlo, y existen datos a nivel de países, a nivel de ONU, gubernamental. Ahora, ¿existe violencia de hombres con familiar? Sí existe violencia familiar. Bien. Pero ¿existe violencia entre homosexual y homosexual? También existe violencia entre homosexual, pero esa noticia no se amplifica, esa noticia no se da. Claro, está bien. El índice, hermano, discúlpame, el índice de crímenes pasionales entre homosexuales es alto. Pero sin embargo eso nadie lo amplifica, eso no se dice. Entonces, si vamos a luchar porque no haya violencia, tenemos nosotros que realmente luchar porque no haya violencia. Pero eso no tiene cobertura en los medios. Por eso la promoción ideológica, como te estaba hablando en esta segunda etapa, desechan todo aquello que vaya en contra de la ideología de género y solamente amplifican y difunden aquello que le conviene a la causa que ellos están defendiendo. ¿Me entiendes? Es lo que estás hablando. Cuando tú das un número y no haces un desglose, ¿no? de cómo se llegó a ese número, se manipula una vez más la información y es una manipulación lo que están haciendo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, así mismo, hermano. Bueno, después, como ya tú dijiste algo y diste paso a la tercera etapa, que hablaste acerca de
de la acción legislativa. Y esta tercera etapa, después de la promoción ideológica, viene la tercera etapa, que es la acción legislativa, y tiene que ver todo aquello con las leyes gubernamentales, leyes constitucionales, leyes educacionales, códigos sociales, códigos familiares, resoluciones ministeriales. La ideología de género busca entablarse en medio del accionar político y legislativo. Y nosotros podemos llegar aquí y empezar a ver que esta etapa va a estar bien marcada, ya hay algunos países que la tienen bien marcada así, por un sistema impositivo represivo, porque ya que están las leyes establecidas, hay que cumplirlas, y no queda otra cosa que ponerla en vigor. Y todo aquel que vaya quedando dentro de este sistema, en diversos sectores sociopolíticos, con un pensamiento diferente a lo que se promueve en la ley, van a ir siendo acorralados, van a ir siendo coaccionados, y van a haber familias que van a sufrir desgaste económico, que van a sufrir bullying, porque su manera de pensar no va acorde con la ley que está en ese momento. Ahora, ¿y por qué la ideología de género mantiene su posición de una acción legislativa? Aparentemente, cuando nosotros nos ponemos a ver, lo que sea legal es lo correcto. Cuando legislativamente hablando, legalmente hablando, hay algo impuesto, eso es lo correcto. Pero no todo lo que sea legal significa que sea correcto. Y como un ejemplo histórico te puedo poner que la esclavitud en un momento fue legal, pero todo el mundo concuerda con que no era correcto. Entonces podemos buscar más ejemplos de esto. Entonces ahora quieren legalizar algo para ponerlo como correcto, pero eso no significa que sea. Pero ya a la vez que sea una ley, entonces ahora nosotros tenemos que cumplirlo. Exacto, y ahí vamos a hacer déjame un paréntesis rapidito ahí, para que no malinterpretemos. Y volvemos a decir, no es un ataque frontal a los homosexuales. Lo que está mal es que me quieran imponer a mí por medio de la ley que yo piense como ellos piensan. Ahí está, sí, ahí está. Bueno, ya que tú lo dijiste, déjame decirlo a mí también. Exacto. Déjame decirlo a mí también, déjame decirlo a mí también. Tú dijiste eso y yo también lo voy a decir para que queden, porque hay acciones de estas en internet que te cortan y te pican y después hacen claro, un corte y al final manipulan tus palabras, ¿no? Voy a decirlo también. Cada cual tiene el derecho a hacer lo que considere que para sí es lo mejor. Cada cual lo tiene. Ahora, lo que está mal es que pretendan imponer a través de la ley, educar a los niños en esto. Ahí está. Lo que está mal es que quieran imponerme a mí que yo tengo que pensar de esa manera. Lo que está mal es que quieran que uno tenga un pensamiento no a la manera que uno lo piense, de un conocimiento propio, sino es un conocimiento impuesto a través de la ley. Eso es lo que está mal. El homosexual que quiera hacerlo, la lesbiana que quiera hacerlo, es transvesti, es transexual, es su decisión, como persona lo puede hacer, pero yo también como persona también tengo mi decisión, tú también como persona tienes tu decisión, y eso es lo que yo también veo mal. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Es como decíamos al principio, no tenemos nada en contra de ustedes, es decir, no hay nada en contra del ser humano homosexual. Simplemente compartimos y creemos que no es lo correcto. Respetamos su posición, pero ahora, como mismo yo nunca te he impuesto a ti la heterosexualidad por medio de la ley, yo no he metido la ley en mi casa, en mi cama, ni la he intentado imponer en tu casa, en tu cama. Simplemente hoy nos estamos reuniendo aquí para, como decimos al principio, nuestro derecho a que respeten nuestra opinión y simplemente respetarlos, que tengan los mismos derechos que nosotros, pero que no nos impongan algo en lo que no creemos. Entonces, Yuri, ¿alguna forma que tengas tú de hacer una conclusión para, sin corte, no te voy a contar ni voy a intervenir ahora, una conclusión de estos puntos, a forma de conclusión? ¿Cómo concluirías estos 3 puntos que me has debatido aquí en... Bueno, me estás hablando de las 3 etapas.
Ajá. Bueno, hermano, para nosotros poderlo decir así, para poder hacer un resumen de este momento, la capa 1, definición y redefinición de conceptos y sistemas de enfrentamiento, es aquí donde se empieza a conceptualizar la idea que se quiere llevar a cabo, buscando los pensamientos acordes de la ideología de género. La segunda etapa es promoción ideológica, es donde se pretende llevar a cabo toda una propaganda pro ideología a través de los medios de difusión masiva, buscando siempre la discriminación de todo aquel que no esté a favor de la ideología de género, poniendo dos bandos, víctimas y victimarios. Y la tercera etapa es la acción legislativa, y es donde establecer de una manera impositiva, represiva, toda la ley para que toda la sociedad tenga que aceptar y mantenerse bajo el dominio de la ideología de género. Así a grandes rasgos nosotros podemos decirlo. Ahora, ¿qué nosotros...? Ahora, Sí, dime. sí, dale, sí, dale. Ya, bueno, te digo, mi hermano, que qué bueno nosotros poder haber debatido esto de la ideología de género hoy, desde sus conceptos, desde sus primicias. Yo sé que existen mucho más material, el cual debería la persona investigar. No es solamente creer ni defender lo que nosotros estamos diciendo aquí. Le estamos dando la posibilidad a que ellos busquen la verdad, porque la verdad los va a hacer libre. Gracias por la invitación que me has hecho a debatir, y nos vemos en otro momento para seguir hablando acerca del tema, un tema que está muy recurrente en estos días. Gracias, mi hermano. Perfecto, hermano. Bueno, la próxima vez, Yuri, el próximo video que estaremos haciendo va a ser demostrando, es decir, haciendo explícito por qué la ideología de género no es basada en la ciencia, y estaremos viendo en el próximo video el concepto de ciencia y cómo la ciencia contradice a la ideología de género, ¿verdad? Creo que sería bueno debatir eso también en la próxima oportunidad. Ok, en el próximo encuentro, hermano, el próximo video nos veremos así. Dios te bendiga mucho, y que la paz del Señor repose en los corazones de cada uno de los oyentes. Dios te bendiga, brother. Bendiciones, nos vemos.